Esta semana, Valle Salvaje ha ardido como nunca. Los días del 21 al 25 de julio marcaron una transformación irreversible en la historia de la serie. Lo que parecía eterno, inquebrantable e intocable, comenzó a resquebrajarse desde sus cimientos. Las máscaras han caído, las lealtades se han puesto a prueba, y la sangre que antes unía, ahora es testigo de una lucha por la libertad y la verdad. Después de meses de silencios, de decisiones impuestas por el miedo, de heridas que nunca cerraron, los hijos de José Luis han dado un paso al frente. Alejo, Rafael y Julio, 3 nombres que llevaban el peso del pasado a cuestas, han decidido rebelarse. Ya no por venganza, sino por justicia. Ya no por odio, sino por la necesidad de recuperar lo que alguna vez fue suyo: el valle, su gente, su historia. Con cada decisión, con cada alianza sellada en secreto, han comenzado a levantar los pilares de una nueva resistencia. El compromiso de trabajar la tierra, de proteger a Evaristo, de construir puentes con figuras poderosas como Atanasio y el Marqués de Guzmán, no es solo una estrategia, es una declaración de guerra silenciosa. Una revolución que no se grita, pero que se siente en cada rincón del valle. Del otro lado, en la casa pequeña, la lucha no ha sido menor. Mercedes, firme como una roca; Luisa, valiente en su sacrificio; Pepa, resurgiendo con fuerza; y Matilde, tan prudente como letal en sus decisiones, han tejido una red de apoyo que trasciende el dolor. Las mujeres de Valle Salvaje han dejado claro que el verdadero poder no necesita tronos ni títulos. Ellas resisten, protegen y avanzan, incluso cuando todo parece perdido. Son el alma viva de esta batalla. Pero la calma es solo apariencia. En las sombras del palacio, Úrsula ha comenzado a jugar su carta más peligrosa. Su obsesión enfermiza por Rafael ha llegado a un punto sin retorno. La incertidumbre sobre el embarazo de Adriana, la unión de los hermanos y la amenaza de un futuro que no la incluye, la han empujado a actuar. Su plan: alejar a Rafael de Adriana para siempre, manipulando su destino con la promesa de una nueva vida en Madrid junto a su padre biológico. Lo abordó con la frialdad de quien no tiene nada que perder, intentando arrancarlo de sus raíces con palabras disfrazadas de consejo. Pero lo que ella no entiende, lo que se niega a aceptar, es que hay heridas que no se curan huyendo. Rafael ya no es el mismo. Él ha visto la verdad detrás del poder, ha sentido la traición en carne propia, y ha decidido no mirar atrás. Y aunque Úrsula retroceda, no se rinde. Porque en su mundo, cada derrota es solo un nuevo movimiento en el tablero. Más tarde, con una sutileza calculada, deja caer su veneno en una conversación con José Luis, sembrando dudas, agitando la tormenta, esperando su momento. El equilibrio de poder está en juego. Lo que antes era un reino de hierro, comienza a oxidarse desde dentro. Las alianzas se multiplican, los enemigos se camuflan, y el destino del valle está a punto de escribirse con tinta de coraje y sacrificio. Ya no es una lucha de herederos contra su padre. Es la guerra de un pueblo por su identidad, de una generación que se niega a repetir los errores del pasado. Úrsula, calculadora e implacable, ha decidido que Rafael ya no tiene cabida en esta tierra de secretos y rencores. Para ella, su presencia es una amenaza, una chispa que puede encender incendios más allá de su control. Por eso ha trazado un plan frío y meticuloso: enviarlo lejos, a Madrid, bajo la excusa de que allí podrá convertirse en alguien útil. Pero la verdadera intención no es más que desterrarlo, apartarlo de quienes aún creen en él. Luis, con esa mirada que siempre esconde más de lo que revela, observa y calla. En el fondo, coincide con Úrsula. Rafael siempre ha sido el más indomable, el más impredecible. Su mera existencia desafía el orden frágil que se sostiene en el palacio. Úrsula no quiere convencerlo, no quiere rogar. Quiere manipular. Solo necesita que Rafael viva una última decepción. Y para ello, ejecuta su jugada más sucia. Simula una conversación frente a Adriana, dejando caer frases envenenadas y ambiguas, insinuando secretos inexistentes entre Julio y ella, empujando a Rafael al abismo del desengaño. Pero Adriana, cansada de ser utilizada como peón, estalla. Su fuerza emerge como un relámpago en la penumbra, enfrentando a Úrsula con una advertencia firme: no permitirá que se sigan sembrando mentiras. Úrsula, tras su máscara de dulzura, contiene la furia.
Sabe que ha perdido terreno. Rafael sigue ahí. Adriana, lejos de quebrarse, se fortalece. Y en ese momento, nace la urgencia de encontrar otro camino. Úrsula entonces se disfraza de víctima. Llega a la casa pequeña con lágrimas falsas y súplicas quebradas, buscando manipular a Mercedes. Finge preocupación, amor, desvelo por Rafael. Pero Mercedes, que ya ha aprendido a leer detrás de las máscaras, no cae en su trampa. Con calma, le recuerda que Rafael no necesita que nadie lo proteja, que él sabrá decidir por sí mismo. Y esa respuesta, simple pero poderosa, es un golpe devastador para Úrsula. Derrotada, pero no vencida, regresa a su madriguera a seguir conspirando. Porque sabe que Rafael aún está herido. Solo necesita crear una grieta más profunda entre él y Adriana, y quizá entonces logre lo que desea. Sin embargo, lo que no sospecha es que Rafael ya ha despertado. Esa noche, en el silencio de su habitación, toma una pluma y escribe no desde el dolor, sino desde la determinación. Dirige una carta a su padre biológico en Madrid, no para rogar, sino para declarar que no se irá. Que su lugar, por ahora, está en Valle Salvaje. Que nadie más tomará decisiones por él. Es un gesto pequeño, pero cargado de significado. Una declaración de independencia, una rebelión muda contra quienes buscan manipular su destino. Al otro lado del palacio, otra historia se cocina en las sombras. Leonardo deambula con la culpa a cuestas. Ha vuelto con Bárbara, y el mundo a su alrededor parece haberse equilibrado. Pero dentro de él, un secreto lo carcome, el beso furtivo con Irene, ese instante de traición que se ha convertido en una daga invisible. Cada vez que ve a Bárbara, su sonrisa pura y su mirada ilusionada lo castigan más que cualquier confesión. Ella está feliz, viviendo en un mundo de esperanza, ignorando por completo la tormenta que se agita en el pecho de su esposo. Leonardo se debate entre el remordimiento y el silencio. Bárbara habla de futuros compartidos, de sueños por construir, mientras él apenas puede sostenerle la mirada. Todo parece perfecto, pero la mentira lo persigue. Una tarde cualquiera, mientras ella organiza flores en el salón, Leonardo la observa en silencio. Su garganta se cierra. Ella se le acerca con alegría, celebrando lo felices que son. Pero en el rostro de él solo hay sombra. Así se entrelazan los destinos en Valle Salvaje, con silencios que gritan, con amores que se fracturan, con conspiraciones que se disfrazan de buenos deseos. Cada personaje carga con su verdad, con su cruz, mientras el destino se escribe en tinta oscura y emociones contenidas. Y esto, apenas, es el comienzo de una historia que está lejos de terminar. En un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad, Leonardo sonreía, pero su alma gritaba. Aunque sus labios dibujaban tranquilidad y sus ojos evitaban los de Bárbara, su corazón estaba desgarrado por dentro. Parecía que todo iba bien, pero la realidad era otra. Vivía atrapado en una mentira que lo devoraba lentamente. La amaba, sí, con cada fibra de su ser, pero había cometido un error que no se podía enterrar. Y cada gesto dulce de Bárbara, cada sonrisa llena de confianza, no hacía más que aumentar su culpa hasta niveles insoportables. Aquella tarde, el silencio fue roto por la presencia de Irene. Ella lo observó con calma, aunque por dentro también cargaba su propio tormento. Sabía lo que pasaba por la mente de Leonardo, lo conocía demasiado bien. Intentó aliviarlo, minimizar aquella culpa que lo carcomía. Le recordó que ya habían acordado olvidar el pasado, dejarlo atrás. Pero para Leonardo no era tan simple. Aquello no era solo un recuerdo inoportuno, era una espina clavada en el alma. No podía mirarla a los ojos sin sentir que la estaba traicionando con cada palabra, con cada caricia. Irene insistía en que fue solo un beso, una tontería pasajera. Pero para él, era mucho más que eso. Era una grieta en los cimientos de su relación, una mancha que no podía limpiar. Y mientras la presión lo consumía, llegó el momento de tomar una decisión. Leonardo ya no podía seguir fingiendo. Necesitaba confesarlo, necesitaba liberarse de esa prisión emocional, aunque eso significara perder a la mujer que más amaba. Esa noche, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, fue en busca de Bárbara. Ella, serena junto al fuego, irradiaba una paz que le rompía el alma. Cada paso hacia ella era como caminar hacia un abismo.
Pero ya no había vuelta atrás. Con la voz quebrada por el peso de lo que estaba a punto de decir, Leonardo la miró a los ojos y se atrevió a hablar. La verdad emergió como una tormenta. Durante una separación pasada, había besado a Irene. Un error, una debilidad, pero una traición al fin. Bárbara quedó paralizada. Su rostro se transformó lentamente. De la sorpresa al dolor, de la duda a la decepción. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero el silencio gritaba más que cualquier palabra. Leonardo lo sintió en carne viva. Acababa de romper algo valioso, tal vez irrecuperable. En ese instante, todo cambió. El futuro que habían construido en sueños se desmoronaba como un castillo de arena. Pero, a pesar del caos emocional que lo rodeaba, Leonardo experimentó una liberación. Había dicho la verdad. Había dejado de esconderse. Porque a veces, el precio de la sinceridad es alto, pero necesario. Ahora, entre el eco de sus palabras y el dolor reflejado en los ojos de Bárbara, solo queda una pregunta. ¿Podrán sobrevivir a esta verdad o será el final de todo lo que alguna vez imaginaron juntos? En un mundo donde el amor y el deber chocan con la fuerza de una tormenta desatada, el destino de dos almas marcadas por los errores y los secretos se encuentra en una encrucijada definitiva. Todo pendía de un hilo. El futuro de Rafael, de Adriana, y de aquel hijo que venía en camino, dependía ahora solo de Bárbara, de su capacidad para perdonar o de su fuerza para alejarse para siempre. La tensión entre Adriana y Rafael había alcanzado su punto más álgido. Desde que él se enteró del embarazo por terceros y no por la mujer que amaba, la tierra bajo sus pies se quebró. No fue la noticia en sí lo que lo destrozó, sino la manera cruel y distante con que fue empujado hacia la orilla de algo tan trascendental. Adriana, por su parte, vivía atrapada en un remolino de remordimientos. Había callado, se había dejado llevar por los consejos de otros, por el miedo, por la presión de Julio, y ahora lo estaba perdiendo todo. En los pasillos sombríos del palacio, donde cada rincón parecía murmurar los pecados de quienes lo habitaban, se cruzaron las miradas. No hubo advertencias, no hubo tiempo para prepararse. El encuentro era inevitable. Rafael, con el alma hecha trizas y los ojos ardiendo de dolor, exigía respuestas. Adriana, desgastada por el peso de su silencio, sabía que su mundo estaba a punto de romperse. Las palabras no bastaron. La verdad, cuando al fin emergió, fue como un puñal lento que atravesó la esperanza. Adriana confesó que jamás había estado con Julio, que ese hijo era de Rafael, pero que el miedo la paralizó. Miedo de perderlo. Miedo del rechazo. Miedo de un futuro que ya parecía quebrado antes de comenzar. Rafael no pudo contener la mezcla de rabia y decepción que lo consumía. La traición no estaba en los actos, sino en la omisión. En no haber sido considerado parte de la decisión más importante de sus vidas. A pesar del dolor, algo en su interior seguía amándola. Pero ya no era suficiente amar. Ahora era necesario elegir. Y decidir. Mientras la tensión se evaporaba como vapor contenido por demasiado tiempo, una nueva certeza comenzaba a surgir entre los escombros. Rafael, con la voz más firme que nunca, prometió hacerse cargo. No por orgullo, no por despecho, sino por amor verdadero. No dejaría que su hijo creciera bajo una mentira. No permitiría que Julio se adueñara de un legado que no le pertenecía. Adriana, entre lágrimas, empezó a comprender que no podía seguir huyendo. Que el silencio no los protegería. Que callar había sido su error más grave. Y que si todavía quedaba una oportunidad para enmendar el camino, tendría que enfrentarlo con valentía. Ambos sabían que lo que venía no sería fácil. Que tendrían que luchar no solo contra sus familias, sino contra sus propias heridas. Pero esta vez, la batalla no sería por orgullo, sino por la vida que habían creado, por ese niño que podía convertirse en el lazo que los uniera para siempre o en el abismo que los separara sin retorno. Y así, en ese salón cargado de memorias rotas, se sembró una última esperanza. No había certezas, pero sí una promesa, la de reconstruirse, aunque fuera entre ruinas, aunque el pasado los persiguiera como un eco que se niega a morir. Porque a veces, el verdadero valor no está en amar, sino en decidir seguir adelante cuando todo parece perdido. Adriana, con el rostro endurecido por la decisión que había tomado, sabía que no habría vuelta atrás. Aquel día marcaría un antes y un después.
La presión, los susurros y las amenazas veladas habían llegado a su punto máximo. Úrsula, fiel a su naturaleza venenosa, irrumpió como una sombra entre los muros familiares. Su presencia era tan perturbadora como su plan, usar el embarazo de Adriana como una cadena emocional que la atara a Julio. Su estrategia era simple y perversa. Convertir a Julio en el padre ejemplar que Adriana siempre necesitó, mientras ella se encargaba de maniobrar desde las sombras. Pero lo que Úrsula no podía prever era que ni Adriana ni Rafael serían tan fáciles de manejar como en el pasado. El vínculo entre ellos tres era ahora una cuerda tensa, a punto de romperse. Cada mirada contenía una batalla. Cada gesto era un desafío. Lo que alguna vez fue amor se había transformado en guerra. Y en medio de esa batalla emocional, el hijo que Adriana llevaba en su vientre se había convertido en un botín, un símbolo de poder, de control y de redención. Lejos de esa tormenta, en el despacho silencioso y solemne del duque José Luis, un descubrimiento estremecedor cambiaba el equilibrio familiar para siempre. Entre documentos y pruebas meticulosamente recolectadas, Julio le revelaba a su padre una verdad que lo golpeó con la fuerza de una traición ancestral. Evaristo, el niño al que todos miraban como un simple bastardo, resultaba ser de sangre noble. Un Gálvez de Aguirre. El hijo perdido de Domingo, el primo que José Luis siempre despreció por su popularidad y fortuna. La sangre hervía en el rostro del duque. No solo por la sorpresa, sino por el miedo. Si esta información se hacía pública, Evaristo no sería un don nadie. Sería el legítimo heredero de tierras, títulos y respeto. La amenaza era real. Y silenciosa. El escándalo sería devastador, pero peor aún era la posibilidad de perder lo que tanto había costado acumular. Las riquezas y los dominios que habían pasado a sus manos después de la muerte de Domingo pendían ahora de un hilo. El plan se tejía con la misma frialdad con la que Julio movía las piezas de este juego mortal. José Luis entendía que debía actuar con rapidez. Si Luisa, la madre del niño, pensaba usarlo como escudo o moneda de cambio, sería aplastada. Si Mercedes, con su corazón noble, decidía protegerlo, pagaría el precio del desafío. Sin compartir sus pensamientos más oscuros, el duque observaba las llamas de la chimenea, como si en ellas pudiera ver el futuro arder. Julio, astuto, esperaba en silencio. Sabía que esa revelación lo colocaba aún más cerca del poder. Ya no era solo el hijo obediente, ahora era el confidente indispensable. Mientras tanto, en la casa pequeña, Luisa vivía con la ilusión de que el silencio aún la protegía. Creía que nadie sabía, que nadie sospechaba. Pero el cerco se estrechaba. Mercedes y Matilde, las únicas que conocían parte de la verdad, mantenían su lealtad. Pero ¿por cuánto tiempo más podrían resistir la presión de un duque enfurecido? Esa tarde, Rafael llegó a la casa pequeña. Su expresión era grave. Su visita no era casual. Había escuchado el nombre de Evaristo repetirse en los murmullos más sombríos de la casa grande. Su padre, el duque, había comenzado a obsesionarse. Y cuando José Luis se obsesionaba, nada ni nadie quedaba en pie. Rafael lo sabía mejor que nadie. Lo había vivido. Y ahora temía por la vida de ese niño que apenas comenzaba a entender quién era en realidad. La verdad ha comenzado a filtrarse por las grietas del palacio y Mercedes lo sabe. Si alguien ha llegado tan lejos, si alguien ha escarbado tanto, es porque quizás ya conoce el secreto que todos temen revelar. Su expresión se endurece, su alma se tensa. Evaristo, ese niño inocente, se ha convertido, sin saberlo, en una amenaza real para el duque José Luis. Y cuando el poder se siente amenazado, la misericordia desaparece. Pero no todos están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Mercedes lo jura con el alma, Evaristo es uno de los suyos y jamás será entregado. Su determinación se solidifica con la entrada súbita de Luisa. Su rostro refleja el pánico, pero también una furia contenida que anuncia una tormenta. Luisa ya no es la cocinera de manos sabias y corazón cálido. Ahora es una madre dispuesta a cruzar todos los límites. Está lista para destruir al mismísimo duque si se atreve a hacerle daño a su hijo. En el otro extremo del valle, en los fríos y calculadores pasillos del palacio, José Luis actúa sin titubeos. El poder para él no es un don, sino un escudo y una espada. Reunido con su secretario, Tancio,
Prepara documentos que buscan marcar a Evaristo como ilegítimo, anulando todo derecho, toda protección, toda conexión con la familia. Para él, no se trata de justicia. Es estrategia. Evaristo no es un niño, es un obstáculo más que debe ser eliminado. Sin embargo, no todos los que rodean al duque comparten su sangre fría. Atanasio, leal hasta ahora, empieza a tambalear. Las órdenes que recibe lo empujan más allá de su límite. Ha soportado la miseria impuesta, la deuda, el abandono, pero esta cacería contra un niño inocente comienza a corroer sus principios. Aunque aún no alza la voz, en su interior germina una semilla de rebeldía que podría cambiarlo todo. Mientras José Luis se recuesta en su sillón de cuero con arrogancia, creyendo que todo está bajo control, ignora que en la otra orilla del valle algo empieza a florecer. No es riqueza ni venganza, sino esperanza. Alejo y Bernardo, dos hombres heridos por las circunstancias, deciden alzar la cabeza. En unas tierras olvidadas, ásperas, duras, que nadie considera fértiles, ellos ven una oportunidad. Donde otros ven ruinas, ellos ven salvación. En una conversación bajo el cielo estrellado del patio trasero, Alejo propone lo impensable. Quiere trabajar esas tierras junto a Bernardo. No por gloria ni por dinero, sino por dignidad. Bernardo lo observa, mide cada palabra, y finalmente asiente. Al amanecer siguiente, con herramientas viejas y manos decididas, se enfrentan al terreno como si fuera su última batalla. El trabajo es duro, el cansancio los dobla, pero no se rinden. Cada palada de tierra es una declaración de resistencia. Su esfuerzo no pasa desapercibido. Matilde llega con agua fresca, Luisa con pan recién hecho, Mercedes con una mirada que dice más que 1000 palabras. La comunidad, poco a poco, comienza a despertar. Y cuando Rafael aparece, cubierto de preguntas, lo hace no como juez ni verdugo, sino como alguien que quizás, solo quizás, quiere creer que aún queda algo por salvar. En los campos que rodean la casa grande, bajo un sol inclemente que no perdona, 3 hombres dejaron atrás los títulos, el rencor y los años de orgullo para empuñar una pala y sembrar algo más que semillas. Rafael, Alejo y Bernardo, 3 ramas de un mismo árbol, distantes por años de conflictos y decisiones impuestas, se unieron en silencio, movidos por una necesidad que iba más allá del alimento, la necesidad de dignidad. No era una simple faena agrícola. Era un pacto tácito. Nadie debía saberlo. Mucho menos José Luis, cuyo poder se extendía como una sombra sobre cada rincón de la hacienda. Si lo descubría, acabaría con todo. Él no veía el valor en la unión, solo en el control. Julio, testigo inesperado del secreto, escuchó rumores entre los sirvientes. No quiso confirmar, no quiso preguntar, pero lo supo en su interior. Sus hermanos trabajaban juntos, a escondidas. Y por primera vez, tomó una decisión propia. Calló. No por temor, sino por conciencia. Empezaba a comprender que la ambición de su padre, lejos de construir, devoraba todo a su paso. En aquel campo, el sudor fue más honesto que cualquier banquete palaciego. El pan compartido entre los 3 supo a victoria silenciosa. Las manos adoloridas al final del día eran testigo de un esfuerzo real. El ocaso los vio regresar a la casa pequeña, agotados pero livianos, como si ese trabajo secreto les hubiese devuelto una parte olvidada de ellos mismos. Por primera vez en semanas, sintieron que tenían un propósito que no dependía de la sangre azul, de herencias ni de juegos de poder. La tierra, ruda pero sincera, ofrecía algo que la casa grande jamás dio, justicia. Pero mientras en el campo germinaba la esperanza, en el corazón del palacio crecía el vacío. La confesión de Leonardo había caído como una bomba muda entre él y Bárbara. No hubo discusiones. No hubo portazos. Solo un frío casi mortal. Una distancia invisible que se instaló entre ellos como un abismo. Leonardo, atrapado en la culpa, no encontraba consuelo en el silencio de Bárbara. Cada ausencia, cada mirada esquiva, lo hería más que cualquier grito. No sabía si aquello era el principio del final o solo la primera etapa del duelo. Bárbara, por su parte, luchaba con sus propios fantasmas. No era solo el beso lo que la destrozaba, sino lo que revelaba, la fragilidad de las promesas, la traición emocional de quien alguna vez le juró amor eterno.
Cada palabra de Leonardo resonaba ahora como un eco hueco. Y en una tarde silenciosa, frente a Irene, Bárbara se atrevió a romper el muro. Le confesó lo que sabía. Que había escuchado todo. Que no entendía cómo se llega a besar a otra mujer cuando se ama. Irene no supo qué decir. No podía defender lo indefendible. No esta vez. Y así, mientras en un rincón del mundo 3 hombres sembraban el futuro con las manos, en otro rincón, 2 almas se rompían en pedazos intentando entender si aún había algo que salvar. Porque en esta historia, la tierra puede ser fértil, pero el corazón humano, a veces solo deja crecer espinas. Irene, atrapada entre la lealtad y la culpa, intenta apaciguar el huracán emocional que se ha desatado tras la confesión de Leonardo. Él regresó, sí, pero su retorno no trajo alivio, sino una nueva ola de desconfianza, reproches y heridas aún abiertas. Bárbara, firme como una estatua de hielo, no encuentra consuelo en las explicaciones ni en las lágrimas ajenas. Para ella, el valor no se mide con palabras, sino con actos, y los actos de Leonardo fueron como puñales. En medio de todo, la casa grande, antes cálida, antes hogar, se ha transformado en un escenario de silencios ensordecedores. Leonardo vaga por el jardín como un espectro, perdido entre la culpa y el arrepentimiento. Su figura ya no impone ni conquista, solo revela un alma fracturada, cargando el peso de sus errores. Es Rafael quien, con su serenidad firme, rompe ese silencio. Le ofrece a Leonardo algo más valioso que el consuelo, la verdad cruda. Le recuerda que las palabras no bastan y que si quiere recuperar lo perdido, deberá luchar con todo lo que le queda. Inspirado por ese momento de claridad, Leonardo elige escribir una carta, no como súplica, sino como acto final de sinceridad. Deja el papel en el tocador de Bárbara, sin pedir nada, solo confiando en que sus palabras encontrarán eco. La carta no es leída de inmediato. Bárbara la sostiene entre sus manos como si ardiera. Pero al final, el papel se abre, las lágrimas caen, y el silencio da paso a una esperanza leve, frágil, pero viva. Esa noche, la puerta entreabierta y la luz tenue en su habitación no significan reconciliación, pero tampoco son un cierre. Son un quizá. Un tal vez. Una grieta por donde el perdón podría entrar. Y cuando parecía que la calma empezaba a instalarse, una nueva figura vuelve al escenario. Peppa. Con paso firme y mirada decidida, cruza el portón de la casa pequeña, envuelta en ese aura de misterio que siempre la ha rodeado. Su pañuelo rojo ondeando al viento no es un simple adorno, es una señal. Su regreso no es casual. Nadie la esperaba, pero todos supieron de inmediato que no venía con las manos vacías. Algo se aproxima, una verdad dormida o una decisión que lo cambiará todo. El equilibrio ya frágil está a punto de romperse de nuevo. En esta historia, las segundas oportunidades no son un derecho, se ganan. El tiempo no cura por sí solo. A veces, hay que tener el valor de mirar atrás, aceptar los errores y decidir si el amor puede sobrevivir a las ruinas de la confianza rota. La brisa cálida de la tarde no logró disimular la tensión que se apoderaba de aquella vieja casa. El silencio que se había instalado durante semanas fue roto por la figura de una mujer que regresaba, no como se fue, sino endurecida por el paso del tiempo y la crudeza del destino. Peppa estaba de vuelta. Su partida había sido abrupta, envuelta en misterio, y aunque Matilde había intentado mantener el contacto, jamás recibió respuesta. Ahora, de pie ante todos, traía consigo mucho más que un rostro agotado. Traía una verdad que podía cambiarlo todo. Luisa fue la primera en verla. Corrió hacia ella con el alma desbordada por la sorpresa y la angustia, aferrándose a su cuerpo como si así pudiera recuperar el tiempo perdido. Pero Peppa, con mirada sombría, sabía que no venía a abrazos ni a dulzuras. Venía a contar una verdad amarga. Necesitaban hablar, a solas. En la cocina, los rostros de Mercedes, Matilde y Bernardo se tornaron sombríos. El aire se volvía denso, cada gesto medido, cada palabra contenida. Peppa se llevó a Luisa a una habitación apartada, cerró la puerta, y allí, en la penumbra, le reveló lo impensable. Su madre, aquella mujer fuerte y sabia que la crió desde lejos, estaba gravemente enferma. Una fiebre persistente, dificultades para respirar, y nadie se atrevió a decírselo antes. Lo ocultaron por miedo,
por protección, pero ya no había tiempo para silencios. Luisa sintió como el suelo se abría bajo sus pies. El corazón le latía con fuerza, presa de la culpa, del dolor, de ese deseo inmediato de estar con ella. Pero el deber la ataba. No podía marcharse así. Evaristo aún estaba allí, al acecho. El peligro no había desaparecido. Sin embargo, Peppa fue firme. Ella cuidaría de todo en su ausencia. No estaría sola. Mercedes entendería, y así fue. Al contarle la verdad, Mercedes no dudó ni un segundo. Luisa tenía que irse. No podía cargar con el peso de una despedida no dicha. Su madre la esperaba. Matilde, aunque con preocupación, le brindó su apoyo. Incluso cuando el miedo a lo que pudiera pasar rondaba como un fantasma. Pero Mercedes fue contundente. Si José Luis volvía a atacar, lo enfrentarían juntas, como siempre. Esa noche, la casa se llenó de maletas pequeñas, de despedidas silenciosas, de miradas cargadas de emoción. En su habitación, Luisa doblaba cuidadosamente su ropa cuando Alejo entró. Había notado su inquietud desde el primer momento y no pensaba dejarla partir sin saber la verdad. Ella se lo confesó todo, su madre estaba grave y debía irse. Alejo, con la mirada rota por dentro, le preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Pero Luisa no tenía respuestas. Solo promesas. Prometió volver. Por su hijo. Por él. Por todo lo que habían construido sin palabras, con miradas, con silencios que decían más que cualquier frase. El miedo de Alejo no era infundado. Sabía que las cosas cambiarían. Que el tiempo tenía la cruel capacidad de transformarlo todo. Pero Luisa le aseguró que, aunque todo cambiara, lucharían por volver a lo que eran. Porque lo importante no era quedarse. Lo importante era regresar. Y no dejar a los suyos atrás. Y así, en medio de la noche, con la luna como testigo, Luisa emprendió su viaje. Un viaje hacia el pasado, hacia sus raíces, hacia una despedida necesaria o quizá hacia una nueva oportunidad. Mientras tanto, en la casa que dejaba atrás, todos sabían que las sombras seguirían rondando. Pero también sabían que, cuando el amor y la lealtad guían los pasos, ninguna distancia es definitiva. Aún no había amanecido cuando Luisa subió al carruaje que la llevaría de regreso a su pueblo. El silencio era denso, cortado solo por el crujir de las ruedas al rodar sobre el suelo húmedo. Desde la entrada de la casa, Mercedes, Matilde, Alejo y Peppa la observaban partir, con rostros cargados de preocupación, como si intuyeran que ese viaje marcaría un antes y un después. El polvo se levantó tras el carruaje, desdibujando su figura hasta perderse en la niebla. Luisa partía con el corazón en un puño, desgarrada entre el temor y la necesidad de volver a enfrentar sus raíces. No sabía qué la esperaba al llegar, pero algo dentro de ella le gritaba que ya no podía escapar. En la casa pequeña, Peppa tomaba su lugar como nueva aliada. Había vuelto trayendo dolorosas verdades, pero también una fuerza inesperada. Su presencia era una prueba de que aún quedaba algo por lo que luchar. En Valle Salvaje, el aire era tenso, la calma aparente escondía un inminente estallido. José Luis, sumido en su arrogancia, reforzaba su control creyendo que tenía todo bajo su dominio. Sin embargo, su propia casa comenzaba a resquebrajarse. Lo que no sabía era que sus hijos, los mismos que durante años acataron sin cuestionar, ya no respondían a su voz. Entre ellos germinaba algo nuevo, una alianza silenciosa, inesperada, pero poderosa. Rafael, marcado por la discusión con Úrsula y la verdad sobre el embarazo de Adriana, fue el primero en dar el paso. Habló con Irene, despertando en ella una valentía adormecida. Irene, tras años de remordimientos, por fin veía claro el monstruo en el que su padre se había convertido. Luego llegó Julio, el hermano más impredecible, con el alma herida y el orgullo vencido. Su cambio fue sorprendente, no buscaba redención, sino evitar el naufragio definitivo de su familia. La unión de los tres marcó un giro histórico. Así nació la alianza. Juntos decidieron mover las piezas con inteligencia. Contactaron a Atanasio, el secretario del duque, alguien que hasta entonces se había mantenido obediente, pero en el que ahora veían grietas de humanidad. Fue Irene quien lo confrontó. Y cuando Rafael le habló de la injusticia contra Luisa y del uso perverso de la ley para aplastar inocentes, Atanasio dudó,
pero dudó con miedo. Temía perder su posición, su seguridad, incluso su libertad. Sin embargo, Julio fue claro: si no actuaban ahora, no quedaría futuro para nadie. La alianza se volvió más que un pacto entre hermanos. Se convirtió en una red de resistencia. Los tres escribieron una carta al marqués de Guzmán, un hombre influyente y aliado histórico de Mercedes. Allí, con palabras firmes y dolorosas, denunciaron la tiranía del duque, los abusos cometidos en el valle, el terror que José Luis había impuesto incluso sobre sus propios hijos. Aquella carta no solo buscaba justicia, buscaba salvación. Mientras tanto, Adriana, al enterarse de lo que sus cuñados tramaban, decidió apoyarlos desde su lugar. Sabía que su padre era impredecible, cruel, pero también sabía que su presencia tenía peso. No podía enfrentarlo cara a cara, pero sí sembrar dudas, frenar decisiones, proteger a Luisa desde las sombras. Y no fue la única en hacerlo. Leonardo, el más ensimismado, aún obsesionado con Bárbara, comprendió finalmente que su neutralidad ya no era una opción. Si quería un futuro libre de hipocresía, debía actuar. Mientras tanto, José Luis seguía convencido de su poder. Creía que todo estaba bajo control, que sus hijos seguían siendo sus peones, que la casa pequeña se doblegaría como tantas veces antes. Pero no veía lo que ocurría bajo su propio techo. Su legado se agrietaba desde dentro. Sus hijos ya no lo temían, lo observaban con piedad, como se mira a un monstruo cansado. La alianza no se levantaba por odio, sino por hartazgo. Por el deseo profundo de liberarse del yugo de un apellido que había dejado de significar honor para convertirse en sinónimo de sumisión. Esta vez, la lucha no dependía de Mercedes, ni de las tierras, ni de la corte. Esta vez, la batalla nacía del corazón de la familia. Y mientras el sol caía sobre los campos resecos de Valle Salvaje, algo era distinto. Los muros del palacio, otrora imponentes, ahora temblaban ante el despertar de quienes habían sido sus prisioneros más leales. Por primera vez, el futuro se sentía posible. Por primera vez, el miedo no dictaba las reglas. Porque en el rincón más oscuro del valle, la esperanza comenzaba a brotar como una semilla que nadie pudo aplastar. Y esto, apenas era el comienzo.